que es fiel y verdadera, pues, hermano, ¿cierto? Póngase de pie para que podamos dar lectura a la palabra del Señor. La palabra se encuentra en Mateos 26, 14. Del 14 al 30 vamos a dar lectura. Mateo 26, del 14 al 30. Amén. Bueno, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice así. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas de Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuese a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba: yo, Señor, maestro, soy yo, maestro, le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomad la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amén. Tome asiento, hermano. Amén. Gracias, Señor. Le damos gracias por su palabra. Amén. Sí. Es un término como de festividades. Hoy día domingo, las fiestas comenzaron, fiestas patrias me refiero, el miércoles, para el mundo, ¿verdad? 5 días. 5 días de jolgorio, farra para el mundo, ¿verdad, hermano? Y también un poco triste para la iglesia, porque este tiempo es el tiempo en que mayormente la iglesia tiene pérdidas, si pudiéramos contarlo de alguna manera, ¿cierto? Porque muchos hijos de Dios viene este tiempo y ya no se le ve más. Y le cuesta después volver a los caminos del Señor. Le cuesta, por las cosas que pudo haber hecho. Pero el mundo son las fiestas del mundo, ¿verdad? Y 5 días, por una guerra que crearon ellos, subyugando a otros, ¿verdad? 1810, independencia, la razón, hay que hacer fiesta, ¿cierto? Y ahí caen todos nomás. Caímos, porque yo cuando estaba en el mundo, yo era de los músicos principales. Claro. Y bueno, y uno igual ve de repente y cae en esas cosas, pues. Sale también a mirar y ve.
la fiesta del mundo, para ver lo que se está moviendo mucho, y otros para relajarse. Pero hay muchos hijos de Dios que esperan esta fiesta. Y hay mucho pastor, muchos siervos de Dios que le temen a esta fiesta, hermano. Que le temen a esta fiesta. Porque saben que sus congregaciones bajan. Producto de que no están en la roca los hermanos. No están en la roca. Y los vientos y las doctrinas los mueven y ellos salen y les cuesta volver después. Así que hoy día termina eso, hoy día domingo. Hoy día termina la fiesta para el mundo. Pero nosotros no estamos con una resaca aquí, ni adolorida de cabeza, no estamos aquí como estábamos en el mundo, estamos aquí contentos de haber venido en la mañana, hemos podido adorar y glorificar al Dios que vive, ¿cierto? Podemos venir a escuchar su palabra, a gozarnos en ella, y eso yo creo que lo logra el Señor, pues, nada más que Él, porque su palabra, como decíamos, es viva y es eficaz, y es la que nos cambia, traza nuestras vidas, redarguye nuestros corazones y nos direcciona. Es como una brújula, no va a ir para allá, anda para acá, muévete aquí, muévete para allá, pero Él, Señor, es el que nos guía, ¿verdad? Y todos tenemos al Señor en nuestro corazón, todos los que hemos reconocido al Señor como nuestro Dios y Salvador, le reconocemos que ese es la brújula nuestras vidas, ¿verdad? Así es para todos, ¿cierto? Amén, ¿verdad? El Señor es el que guía nuestras vidas, pues Él llegó a nosotros y Él es el que nos direcciona. Supongo que a usted también, pues no creo que sea para mí nomás, ¿verdad? Porque estamos aquí por eso, porque fuimos traídos por el Espíritu Santo a su casa, a gozarnos en su presencia, a cantar alabanza, como decía aquí, que después que hicieron todo, dice que cantaban himnos, dice, ¿verdad? O sea, no es algo propio de nosotros, no, esto viene de mucho antes del pueblo de Dios, ¿verdad? Y es verdad que a veces nosotros como pueblo de Dios ignoramos muchas cosas, pero que están en la Escritura y nosotros nos vamos enterando. Tal vez hay gente que diga, no, la Escritura dice que cantan himnos nomás y con las palmas lo hacen, ¿verdad? Pero Dios ha ido proveyendo y ocupándose. En este tiempo ya no es como antes. Se ocupa todo lo que esté al alcance, ¿verdad? Y así la palabra parte relatando, hermano, que uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo le entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata o 30 monedas, dice el otro. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, ¿verdad? Él fue uno de los discípulos del Señor. Por lo general, dentro de la iglesia, se quiere predicar, por lo general, jamás se habla de este varón. Es como apartado de él. Siempre se predica. Pablo, todos quieren ser como Pablo, todos quieren ser como Pedro, como Juan. Y así cada uno de los discípulos. Pero no mucho se habla sobre Judas. Y yo me imagino la vida de este varón que el Señor llamó, como llamó a cada uno de nosotros. Porque lo ocurrió ayer es lo que ocurrió hoy día, lo que ocurre hoy día, ¿verdad? Así como llamó a cada uno de sus discípulos, lo mismo hizo con él, ¿verdad? Lo mismo hizo con él. Y le llamó y le conoció. Judas le conoció al Señor, ¿verdad? Y por aquí yo tengo un salmo anotado, hermano. Salmo 41:9, si gusta lo busca, 41:9, dice 41:9, Salmo. Amén. Dice así: aún el hombre amigo mío, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, en quien tanto yo confiaba, me ha traicionado. Aún el hombre amigo mío, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, en quien tanto confiaba, me ha traicionado. El Señor predicaba de su palabra, el pan de vida,
Y él comía, pues compartía su mesa. No solamente comía lo que es la comida natural, lo que nosotros comíamos, sino que bebía pues, de la doctrina, de lo que el Señor tenía, el vino nuevo para los discípulos. Y él compartía, pues, compartía con él. Pero dice que así él lo traicionó. Pues. Y yo me imagino, pienso yo, en la vida de este hombre, que siendo discípulo del Señor, y mientras el Señor y todos sus discípulos estaban en otros menesteres, él fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. O sea, él andaba en los menesteres, no andaba con los discípulos ni andaba con el Señor ofreciéndole para entregarle. O sea, en su mente él había otro propósito, a pesar de haber vivido en la presencia del Señor, estando con él, compartiendo. Recordemos que los discípulos no eran parte de la multitud, pues el Señor predicaba y la multitud la despedía. Pero a sus discípulos, con ellos compartía de manera más íntima, ¿verdad? Compartía de manera más íntima. Pero en la mente de este hombre lo que había, pues hermano. ¿Qué había en la mente de este hombre? Que él, en la Biblia se habla de que, bueno, normalmente uno conversa y conforme a la Escritura es parte del propósito del Señor. Que él fuera elegido conforme a sus condiciones que tenía. Porque hay textos en la Biblia donde habla y dice que él era picado al dinero. Otros dicen que era tesorero de los discípulos, que era tesorero, que manejaba los bienes. Entonces, conforme a sus características, el Señor le había elegido. Buscando en algunos textos aparece eso, pero en realidad no está como escrituralmente dicho así directamente que en la Biblia, no habla eso, sino que en la búsqueda que hay sobre escritos antiguos. Y yo me imagino, hermano, en la mente de este varón, como decía anteriormente, las cosas. Ciertamente el Señor hablaba de lo que venía, de lo que iba a venir, de lo que iba a suceder, pero este varón le escuchaba, seguramente andaba en la carne, tiene que haber andado en la carne, porque él andaba maquinando de qué manera obtener un recurso para poder vender al Señor. Y le dijeron 30 monedas de plata y resulta que eso para él estaba bien. Tal vez eso cubría sus necesidades, pues hermano. 30 monedas de plata. Eso cubría tal vez sus necesidades. Puede que en ese tiempo esa cantidad de dinero era bastante buena. Porque ¿cómo decidió entregar a su maestro? Decidió entregar a Jesucristo, ¿verdad? Y más abajo, mientras este varón andaba preocupado de estas cosas, dice que el primer día, fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? La Pascua era la celebración de la liberación del cautiverio del pueblo de Israel, que había acontecido 3.500 años antes. Y el pueblo de Israel estuvo 400 años prisionero bajo el yugo egipcio. Y a la salida del pueblo de Israel, comandados por Moisés, ¿verdad? Y esa era la fiesta de la Pascua, la celebración. Esa era la razón por la cual se celebraba la Pascua. Era la liberación del pueblo de Israel. Y ese era el primer día. Los discípulos le preguntaron al Señor: ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Y él le dijo: ve a la casa de cierto varón y dile que vamos a cenar, le dijo, con mis discípulos. Ese día se celebraba por esa razón el cautiverio, comandado por Moisés, pero la liberación de la carne, del cuerpo, del hombre, la liberación, la esclavitud del hombre. El hombre había estado esclavo. Pero la celebración que iba a hacer Jesús, más abajo aparece y dice, y le dijo, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Se sujetaron, ¿verdad? O sea, ellos sí estaban conectados con el Señor. De una u otra manera Dios les había preparado
el acontecimiento que iba a suceder, lo que venía. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó, se sujetaron y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El Señor ya estaba enterado de lo que Judas iba a hacer, si Él todo lo sabe. Es omnisciente, dice, ¿cierto? Porque todo lo sabe. Y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Claro, los discípulos se entristecieron de gran manera, dice la Escritura, y empezaron a preguntarse, chuta, Señor, ¿soy yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y Él dio como seña: el que mete la mano en el plato, ese me va a entregar, ¿verdad? Y de ahí replicó, conforme a la Escritura, como dice, entonces respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuese a ese hombre no haber nacido. Imagínense lo que tiene que haber pensado Judas en ese momento cuando el Señor dijo eso, ¿verdad? Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Imagínense. O sea, Jesús sabía. Metió la mano al plato junto con él, con el Señor. Le dijo, para confirmar, le dijo: tú lo has dicho. Y enseguida el Señor celebró el acto de la última cena. Dice, entonces, y mientras comían juntos, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ese era un pacto nuevo que el Señor estaba haciendo. Estaba haciendo un pacto nuevo. Ya Él, ahí en ese lugar, en ese mismo instante, el Señor estaba haciendo un pacto nuevo, estaba haciendo una liberación, de la misma manera que Moisés lo había hecho con el pueblo. Ahora Él estaba haciendo ya no un pacto de liberación para el pueblo de Israel, que recordaba, sino un pacto de liberación para el mundo entero. ¿Verdad? Amén, aleluya por eso, ¿verdad? Porque en ese momento nosotros estábamos ahí, ¿verdad? Considerados por nuestro Señor. Y Él estaba haciendo un pacto de liberación para el mundo. Y lo estaba haciendo con los panes, el pan sin levadura. Porque recordaba la salida del pan sin levadura, que dice la Escritura de que el pueblo de Israel cuando salió a prisa. Y dice que el pan no alcanzó dice que sin levadura. Y así dice el Señor también. En el nuevo pacto que Él hace, y Él come del pan sin levadura, y del vino nuevo, y del vino que representa su sangre. Y así quiere Él su palabra, hermano. La harina representa el pan de Dios, su palabra. El agua, el espíritu, ¿verdad? Si usted mezcla la harina con el agua, usted hace el pan, y el pan es un pan magro, ¿verdad? ¿Cierto? Amén. Ese es el pan no leudado, es su palabra. Y el agua representa el Espíritu, su palabra, donde está el Espíritu Santo de Dios reflejada. Ese es el verdadero pan de Dios. Es lo que Dios ha mandado a la predicación de su palabra verdadera, no leudada. No leudada. O sea,
la palabra como está escrita, no leudada. Pero igual, muchos pueblos de Dios leudan la palabra, ¿cierto? Y mucho varón que predica, o que predicamos, de repente, hasta después de la palabra, le pone el bálsamo. Y no somos estilistas. No, Dios nos mandó a eso. Claro, no es que para la palabra no sea tan dura, para que el hermano no se vaya. No. Si Dios representa su palabra cuando Él está haciendo aquí la palabra no leudada. Y el pueblo de Egipto se caracterizaba, ellos eran comedores de pan de muchos años antes que llegara de poner en esclavitud al pueblo judío. Ellos usaban la levadura ya, el pueblo de los egipcios. Pero el Señor aquí cuando hace es partir el pan no leudado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos eso, hermano, tenemos esas cosas. Y dice que Él le dio tomad, comed mi cuerpo, y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque ella es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados, ¿verdad? El Señor vino y era parte del propósito morir por todos nosotros, ¿verdad? Su sangre derramada en la cruz, algo precioso, porque nos rescató por medio de ella, ¿cierto, verdad? Y sabe, hermano, y el Señor a mí me ministraba justamente con respecto a este varón que es Judas, que ciertamente hay, porque como partía diciendo, pocas veces se predica de esto, de este varón, pero fue llamado en un propósito, el Señor lo tenía. Pero aunque él murió, dice que después que él se enteró de que Pilato se lavó las manos, dice que él se fue y se suicidó. O sea, tiene que haber sido su condenación, su pensar, se volvió loco y se suicidó. Pero este Judas Iscariote, el espíritu de él, Dios me ministraba que ciertamente dentro de la iglesia del Señor, en general, el espíritu de Judas se ha cernido como un manto sutil dentro de la iglesia, pues, hermano. O sea, aunque nosotros digamos, porque si yo le digo a un hermano, hoy soy Judas, se molesta, pues, hermano. Se molesta. Ah, ¿cómo me va a decir Judas? No lo va a recibir así, pero yo le decía, hoy soy Pablo para tus cosas. Ah, bacán. Pero si usted le dice a un hermano, hoy soy Judas, y que eso está arraigado, hermano, está arraigado. Yo leía en algunos textos y decía que en la antigüedad, las primeras iglesias que se formaron, la iglesia judaísta y la iglesia cristiana y la iglesia romana que se levantó, y ellos competían por quién tenía más adeptos. Se convertían más, entonces se convertían a la iglesia romana, al judaísmo o al cristianismo. Entonces se les ocurrió a ellos decir que Judas venía del pueblo era de Judá. Y de ahí comenzó un odio, y Judas no, pues el pueblo de Judá viene del pueblo de Judá, de Jacob. No que Judas era del pueblo de Judá, ¿sí? De ahí directamente vino a leudar o a provocar todo esto. Entonces él había vendido. Y dentro de la iglesia se ha cernido eso, o sea, se mantiene como una constante de pensar que en realidad Judas es un traidor y hay que dejarlo de lado. Y ciertamente lo hizo, pues, hermano, pero porque era parte de un propósito del Señor, ¿verdad? Pero sí hay un manto sutil que se ha cernido sobre la iglesia, o sea, que se ha puesto dentro de la iglesia, pues, hermano, porque ciertamente nosotros, y yo partí hablando de 18 y todo, pero ciertamente nosotros, eso estamos. De repente, nosotros, morando al Señor en nuestras vidas, le hemos vendido al Señor, pues, hermano. Le hemos vendido.
el Señor haciendo un milagro, prodigio en nosotros. De repente un hermano que usted lo ve que llega a la iglesia, recibe al Señor, empieza a caminar y usted empieza a decir, ¿lo ve bien al hermano? ¿Lo ve bien caminando en el Señor? Usted dice, sí, el Señor está bendiciendo. Y usted conversa y sí, el Señor está haciendo grandes cosas en mi vida y todo eso. Y bueno, yo no era nada, el Señor me sacó de lo vil y menospreciado. Oye, qué bueno lo que hace el Señor con él, qué bueno, es un Dios vivo, lo hizo conmigo, también lo hace contigo. Y de repente usted ya no ve más al hermano. Y usted le pregunta al hermano, ¿lo ve? Como una semana después viene a un culto de un día domingo en la tarde. Hermano, ¿qué le pasó? No, es que el Señor me dio un trabajo de lunes a sábado. El domingo duermo todo el día y vengo al culto en la pura tarde nomás. O sea, ya deja de estar en la presencia de Dios. ¿Verdad? ¿Amén? ¿Se le acabaron los amén, parece? Y resulta de que viene el mundo y le ofrece. ¿Cuánto quieres por el Dios que lleva? ¿Cuánto quieres? Y Satanás conoce la deficiencia del hombre, por hermano. La palabra dice que el dinero divide, ¿verdad? Dice que es la raíz de todos los males. Y como Satanás conoce la necesidad del hombre, ¿qué es lo primero que le va a ofrecer? Un buen trabajo. Y que lo ocupe toda la semana, ojalá. Y ojalá no vaya más a la iglesia nomás. ¿Verdad? Y ahí el varón se empieza a perder, por hermano. Todo lo que el Señor le había dado, todo. Entonces de un plumazo el Señor se borró de su vida, hermano. Se empezó, al poco andar ese varón, ¿qué le pasó? Se murió. Y después, usted lo ve como 3 meses después, ya la pega ya no está. Y ahí viene Satanás, lo avergüenza. ¿Verdad? Y mientras está caminando dentro de la iglesia, aunque sea los domingos que venga, o una vez a la semana, igual mete la mano en el plato con el Señor, pues hermano. Igual mete la mano en el plato como lo hizo Judas. Igual mete la mano en el plato, porque igual quiere opinar de cosas que son del Espíritu. Igual quiere opinar, donde Dios mete la mano. Dice la palabra que, dice su palabra que Dios no va a morar en templo construido por mano de hombre. ¿Quién es el que construye el templo? ¿Quién es el que mete la mano? ¿Quién metió la mano en su vida? ¿Quién metió la mano en mi vida? El Señor, ¿cierto? El Señor metió la mano. Él. Pero yo no puedo meter la mano conjuntamente con el Señor para ordenar nada del reino, ¿verdad? No puedo meter la mano yo, si estoy en la carne. Si he traicionado al Señor. Hermano, no crea que esto corta para acá, no, corta para allá, para allá, para acá, para allá, para acá. Así que no se sienta así como, porque es su palabra, hermano. Es su palabra y como partíamos diciendo, que no es leudada. No es con, es su palabra. Y ciertamente sucede eso, hermano. Con muchos hermanos, que hasta diezman, pues, hermano. O sea, las 30 monedas de plata, sacan 3 y la diezman. Claro. Y hay que tener cuidado con eso. Sí. Hasta la diezman, pues, hermano, están todos. Si ya el Señor no está en su vida. Y también pasa con muchos siervos, muchos líderes de Dios, muchos siervos, muchos pastores pasan. Están muy preocupados del dinero. Se afanan en hacer dinero, hermano. Y después, carnalmente quieren meter la mano. Por eso hay tanta iglesia carnal. Porque meten la mano en el plato, juntamente con el Señor. Y quieren ellos construir el templo que tiene que construir el Señor en nuestras vidas. Quieren meter ellos la mano, carnalmente su mano. Y por eso usted va a ver muchas iglesias carnales que se rigen por las autoridades de quienes gobiernan la iglesia, autoridades de hombres. No el Señor que es el que debe direccionar nuestras vidas, ¿cierto? Porque nuestros pastores ciertamente, bueno, están clamando al Señor por nosotros, pero el Espíritu Santo es el que, y nosotros lo respetamos, ¿verdad? Pero el Señor es el que direcciona nuestras vidas. El Señor direcciona nuestras vidas. Nosotros debemos clamar por la provisión de Dios.
por la provisión de Dios. Debe ser Dios el que direccione nuestra vida. Debe ser Dios el que realmente sea el que nos entregue la provisión, pues hermano. Yo no estoy diciendo porque yo no tengo nada para decir, es el Señor el que ministra su palabra. No estoy diciendo que la gente no tiene que trabajar. Todos tenemos que trabajar. Pero el trabajo que nosotros conseguimos es la provisión de Dios, es lo que Dios provee. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros cuando Dios provee un trabajo? Dios nos llamó, pero Dios no nos va a dar un trabajo para que nosotros nos alejemos de Él, ¿verdad? Porque a la luz de su palabra dice aquí que Judas fue a la presencia de los principales a ofrecer al Señor, pero no fue con los apóstoles ni con el Señor. O sea, él no andaba en los menesteres de Dios, o andaba en los menesteres de Dios. No, pues, si él andaba en otra cosa. Así que cuando nosotros andamos buscando trabajo en el mundo por un mejor sueldo, no andamos por cosas del reino, andamos por nuestra propia voluntad, por nuestras propias carnalidades, conforme a nuestras propias concupiscencias. Nosotros nos hemos tomado, si no, yo vengo en la autoridad, Señor, a buscar trabajo aquí. No, el hombre no va así. El hombre sale a buscar porque quiere satisfacer sus necesidades, o quiere un auto, quiere una casa, o quiere un bienestar mejor. De la misma manera que lo hizo Judas aquí, pues. Le ofrecieron 30 monedas y encontró que 30 monedas eran satisfactorias para su vida. Tal vez eso cubría todas sus necesidades. Yo no sé cuánta será el valor que cubre la necesidad de cada uno de nosotros, o cada uno hermano de cada iglesia, ¿verdad? Pero yo creo que es un manto y la iglesia está llena de eso. Y todos hemos pasado esos procesos, pues, hermano. Todos hemos ocupado ese lugar. Hemos estado hasta que Dios ha venido y se ha revelado en nuestras vidas. Tal vez no hemos llegado a ese punto que llegó Judas de suicidarse, pero porque Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque si hay arrepentimiento verdadero, es un cambio de mentalidad, ¿verdad? Nos arrepentimos de eso, damos un giro y decimos, Señor, yo voy a esperar tu provisión. No voy a buscar yo mi provisión porque dice que es con su fuerza, no es con mi fuerza, ¿verdad? Y el Señor en su tiempo a cada uno. Sí, Dios no quiere que nosotros pasemos necesidades, pero Dios quiere darnos su provisión, no la provisión que cada uno ande buscando conforme a sus propias concupiscencias o conforme a sus propios acomodos. Es conforme a como Dios y conforme a nuestras propias necesidades, ¿cierto? Porque si yo soy carpintero, Dios me dará un martillo, no me va a dar un asadón. ¿Para qué si no trabajo la tierra? ¿Cierto? Entonces Dios le va a dar a cada uno conforme. Si dice la Escritura, buscad el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas, hermano, ¿cierto? Entonces yo creo que el Señor en este tiempo, porque aquí el Señor, conforme a su palabra, estaba ocurriendo algo grande, hermano. Era más que la celebración del pueblo de Israel, la salida del pueblo de Israel de esclavitud. Era algo mayor, El Señor estaba partiendo el pan que representaría su cuerpo, su palabra, y el vino que iba, ¿cierto? Era un acto tremendo. Y yo siento en el Señor de verdad que el Señor está haciendo y va a hacer cosas tremendas dentro de la iglesia. ¿Sí? Yo desconozco, pero si Él nos quiere ministrar conforme a estas cosas es porque algo necesita de nosotros. Tal vez nos demanda más tiempo, o nos demanda más intimidad, o el mundo o las tinieblas nos quieren separar, pues, hermano, ¿cierto? No quieren que haya muchos líderes de Dios, mucho pastor, muchos hijos de Dios que tiene un tremendo llamado, no esté a sus pies, pues. Quiere abortar el propósito, ¿verdad? El propósito de Dios que tiene Él con cada uno de nosotros. Porque si yo me fuera, hermano, y me sucediera algo así, me fuera, ¿dónde van a quedar los Juan, el Pedro, el Lucio, el que yo no conozco? Aquellos varones y aquellas varonas que yo no conozco, que Dios me va a llevar para alcanzar. ¿Y dónde van a quedar los suyos? ¿Dónde van a quedar los suyos? ¿Verdad? Si realmente nosotros le creímos a las tinieblas y no esperamos en el Señor, porque a eso nos manda el Señor, que debemos nosotros
esperar en Él. Ciertamente Él nos va a sostener y no nos va a faltar, porque dice que a ninguno de sus hijos le va a faltar, dice. Pero hay algo que el Señor está demandando dentro de su iglesia, y que es esta pérdida que se produce, producto de que no estamos viendo más allá de lo que queremos ver, hermano. Y yo tiempo atrás, me acuerdo un hermano, había prometido no hablar de estas cosas así, pero que me decía de un trabajo que había tenido y ya no lo veo. Tuvo un trabajo y decía que Dios se lo había dado y ya después dejó de venir. No lo vimos nunca más, era de Boca Sur. Y en esa oportunidad yo le dije, hermano, tenga cuidado, porque puede que no sea de Dios. Y puede ser que venga un tiempo de prosperidad para la iglesia, pues hermano. Pero no sea una prosperidad de Dios. Porque nos aleja, nos va a alejar. No, Señor. Y después el propósito de Dios que hay con la vida de cada uno ya no va a ser efectivo. Porque vinieron las tinieblas y nos conocen nuestra necesidad. Y es bien sabido, si yo tengo que hablar de la iglesia, nuestra deficiencia, nuestra como iglesia, siempre ha sido la economía. Amén. Usted lo sabe, yo lo sé. Y no vaya a hacer que venga un florecimiento económico y ya no lo veamos más. Y lo encontremos como 3 y 4. ¿Y qué de este no? Si anda trabajando el otro, no. Que el Señor les bendiga, hermano. Que el Señor les bendiga. Que esta palabra pueda ser de revelación como fue para mi corazón, para la vida de cada uno de nosotros. Y no solamente podamos ver el lado A, veamos el lado B también. Porque las tinieblas, como decía mi hermano, y que ya una frase de Satanás está corriendo al lado de nosotros. Y sabe y conoce. Ciertamente con el Señor todo lo podemos, pero Dios nos habla para que nosotros podamos estar prevenidos, para estar despiertos con respecto a sus cosas, a las cosas de su reino, ¿verdad? Póngase de pie, hermano. No voy a laudar más la palabra de lo que Dios ha ministrado en mi vida conforme a esto, ¿verdad? Que doy gracias al Señor porque Él es el que habla por medio de su palabra. Amén. Y como decía anteriormente, Dios quiere que estemos todos bendecidos, pero la bendición sea, la provisión sea la que venga de Él. Que seamos nosotros primero buscándole a Él, consultándole. Por lo general el pueblo de Dios dice que consulta, pero no consulta. Yo se lo digo certeramente en el Señor. El pueblo de Dios dice que consulta, pero no consulta. Es como la oración, vamos a orar todo, pero no todo ora. El pueblo de Dios así se ha manejado. Por muchos años, mucho tiempo. Pero Dios está demandando, ahora no. Adoradores en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Y aquella brújula que direcciona nuestra vida no sea cambiada, no sea vendida. No sea así como lo hizo Judas por 30 monedas de plata. No importa lo que el mundo le ofrezca, hermano. Nada se va a comparar como estar en la presencia del Señor. Aleluya. Damos gracias, Señor. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias esta tarde, esta mañana, Señor, ya. Padre, por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, no leudada, Señor. Lo que tú ministras, Señor. Padre, lo que usted quiere hablar a nuestras vidas, Señor. Padre, no es mi palabra, Señor. Es su palabra, Señor. Gracias, Señor. Porque yo sé, Señor, que usted ha direccionado nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, Señor. En especial la mía, Señor. Padre, para orientarnos, Señor. Danos a entender, Señor, que usted es nuestra provisión, Señor.
Padre, que es usted, Señor, el Dios vivo, el que gobierna, Señor, nuestras vidas, Señor. El que pagó el precio en la cruz, Señor. El que derramó su sangre bendita, Señor. Padre, para la salvación de todos nosotros, Señor. Padre, le bendecimos esta mañana, Señor. Le adoramos y le glorificamos, Señor. Aleluya, Señor. Ah, santo es usted, Señor. Hermanos, si hay alguien que esté enfermo, que quiera pasar para poder orar, que pueda pasar. Si alguien tiene alguna petición, alguna necesidad, que pueda pasar para poder orar. Si no, damos gracias al Señor porque este es un pueblo sano y que no gasta plata en medicamentos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser parte yo de un pueblo sano, Señor. Nadie tiene falencia, nadie tiene enfermedades, Señor. Gracias, Señor. Bendito Rey. Te adoramos, Señor. Esta mañana te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por mi vida, la vida de mis hermanos, Señor. De nuestros pastores, Señor. Y todos aquellos que nos lideran, Señor. Que están a sus pies, Señor. Bendito Rey. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Esta fue una producción de Betel Televisión, Televisión Cristiana Online.